Enoch y el arcángel Micael es el mismo. Yo pienso que sí. Dice Apocalipsis 22, 8, 9. Enoch capítulo 20, verso 1. Hay diferentes teorías con respecto a eso. Digamos, en el judaísmo se habla de que Enoch, al ser llevado al cielo, fue transformado en Metatrón. Y hay un libro que se llama La Revelación de Zorobabel, que ahí dice que Metatrón y Micael son dos nombres del mismo Malach. Ahora, en el libro de Enoch sí parece haber una separación entre Micael y él. Ahora bien, la posibilidad sería, como he mencionado en otras ocasiones, que sea como cuando uno tiene un juego, está en el juego a través de un avatar o de eh, pues una representación que el juego hace de uno para uno poder interactuar con los personajes del juego, como si fuese de alguna manera así, que Micael, habiendo entrado en la tierra como Hanok y después al ser llevado, haber sido unido nuevamente. O sea, esa sería como la posibilidad de por qué se ve como una separación en el libro de Enoch. Ahora bien, por otro lado, Micael es el que se manifiesta en el fin de los tiempos como el último, y Enoch es una de las representaciones de él. Algunos consideran que es una reencarnación, otros que simplemente le representa. De ser una reencarnación, entonces eso sería una confirmación de que es Micael igualmente. Pero, como dije, cabe la posibilidad de que simplemente hayan tantas conexiones de Hanok con Micael por el hecho de que él representa, Hanok representa la venida de Micael en el fin de los tiempos como el Hijo del Hombre, según lo que vemos de hecho en Apocalipsis 22, que me mencionó ahí. Dice, hermano, ¿crees que haya una posibilidad de que sean parientes en carne Eliyahu y el último, así como fue Moshe y Aarón? Bueno, por el hecho de que Moshe y Aarón fueron familiares, de que Yahushua y Juan el Bautista fueron familiares, pues claramente cabe la posibilidad, pero no necesariamente tiene que ser así, porque también hay otras eh, representaciones de los dos testigos que no son familiares, como Caleb y Yahushua, por ejemplo, Ben Nun. También se, se puede decir que por el hecho de que se está en el fin de los tiempos y ya el pueblo es mucho, 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 mucho más grande, entonces, por decirlo así, las posibilidades de que puedan ser tan cercanos o eh, familia cercana, se vuelve un poco más difícil. Obviamente para allá, bueno, no hay nada imposible, simplemente estoy diciendo las posibilidades en lo que respecta a probabilidades. Y por decirlo así, ya se cumplió físicamente con Yahushua y Juan el Bautista. Como siempre digo, lo que se cumple con uno literal, con el otro se cumple espiritual. Entonces, si ya se cumplió literalmente con Yahushua y Juan el Bautista, que eran primos, es posible que se cumpla con los dos testigos de una manera espiritual, en el sentido de que son hermanos a través de Yahushua, o padre e hijo en el sentido de la prédica. La palabra serpiente y Mashiach tienen el mismo valor numérico. ¿Sabes por qué esta relación basada en la escritura? Sí, por ejemplo, bueno, por un lado, en el cristianismo se tiende bueno, irse a los extremos en algunos casos, o por ejemplo, a ver la serpiente únicamente como algo negativo, por el hecho de que Satanás es la serpiente, es llamado la serpiente. Pero una de las razones por qué es llamado la serpiente es porque era el más astuto de los ángeles, la serpiente siendo la más astuta de las bestias. También bueno, hay muchas razones, la lengua como la tiene, por el que se arrastra, dependiendo del punto de vista que lo veamos, ¿verdad? Porque también se puede decir que se arrastra por el hecho de que hizo pecar a Eva, pero tiene que ver con la conexión con los malachim llamados serafim, que son serpientes de fuego. Por otro lado, Yahushua nos dice que debemos ser mansos como las palomas, astutos como las serpientes. Entonces nos dice que seamos como las serpientes. Si la serpiente fuera un símbolo solamente negativo, entonces no habría lógica en que Yahushua nos diga que seamos como las serpientes. Está dando una cualidad positiva de la serpiente, puesto que nos dice que tomemos esa cualidad, no las otras que tiene la serpiente, que la llevan a representar al enemigo. Entonces, en hebreo, Mashiach, que significa ungido, que es lo que se translitera como Mesías, tiene el valor numérico 358 porque está compuesto por la Mem, la Shin, la Yud y la Het, que tienen los valores respectivamente
de 40, 300, 10 y 8. Entonces se suman y se tiene 358. En el caso de Nahash, que es serpiente en hebreo, es Nun, Het, Shin. Entonces 50, 8 y 300. Entonces 358. En el sentido negativo de la serpiente, como 358, Nahash, cuando Yahushua viene en cuerpo, en semejanza de pecado, el pecado entró a través de la serpiente, por la serpiente. Entonces, al venir en carne, en cuerpo, en semejanza de pecado, viene como semejanza de serpiente. Yahushua, al venir al mundo, a morir por nuestros pecados, al ser colgado, estaba colgando a la serpiente, estaba colgando el pecado que estaba en la carne de la humanidad, puesto que tomó el pecado para llevarlo al madero. Y ahí cumplió el reflejo profético que se dio en Números, cuando Yahweh le dice a Moshe que haga una serpiente de fuego, un saraf, y lo ponga en una asta. Y los israelitas, que por su rebelión estaban siendo mordidos por las serpientes, al ver a la serpiente puesta en una asta levantada, serían sanados por creer en Yahweh. Por eso Yahushua dijo: el Hijo del Hombre será levantado como Moshe levantó la serpiente en el desierto. Entonces, al venir Yahushua y ser colgado del madero y ser muerto, Mashiach, restaron 358 a 358, que es el pecado de la carne de la humanidad que entró por la serpiente. Se le restan los 358 por matar a Yahushua, y por decirlo así queda en cero el poder del enemigo. El Mesías fue levantado de un madero, se podría decir un árbol, como se diría en hebreo, eitz. Fue levantado de un árbol para convertirse en el árbol de vida, puesto que a través de él comemos el fruto de vida eterna. Pero en otro aspecto, puesto que, como siempre digo, lo que uno cumple literal, lo otro espiritual. Entonces, en el aspecto de que Yahushua es el árbol de la vida, el último es el árbol del conocimiento. Pero en la otra forma, Yahushua se puede ver como el árbol del conocimiento del Padre, que es el bueno, y por eso como una serpiente en el madero, para darnos a conocer la verdad, el verdadero poderoso. De hecho, cuando Yahushua resucita, sale y ve a Miriam de Magdala, y Miriam de Magdala piensa que él era el jardinero. Eso se conecta con que Eva estaba sola en un momento en una parte del jardín del Edén y vio a la serpiente, a quien habría pensado que era el jardinero. En este caso, Yahushua restaura eso ahora con Miriam de Magdala y le da conocimiento de la resurrección, conocimiento de la vida eterna. El hecho de que la serpiente fue la que dio conocimiento de la muerte se contrasta con Yahushua Mashiach 358, que da el conocimiento de la verdadera vida. Entonces, espero con eso haya quedado claro. Dice acá: ¿cómo explicarías a alguien de manera sencilla, en base a la gematría, que el número de la bestia de Apocalipsis 13 es Jesús? Bueno, si tuviese, digamos, lastimosamente no lo puedo hacer acá enfrente en la radio, puesto que no, bueno, por un lado, incluso los que están viendo a través de YouTube no pueden ver la pantalla de la computadora que tengo al frente, como para poder mostrarlo con el translator de Google, el traductor de Google. En Google uno puede poner de un lado hebreo, del otro lado español, y o viceversa. Y hay tres formas que hasta el momento he encontrado yo, tres, quizá cuatro, en las que se puede escribir el nombre que mucha gente adora. Por ejemplo, la más simple sería Yeshu Notzri, que en el traductor lo traducen como Jesucristo. En sí lo traduce así porque los judíos así llaman al Mesías, Yeshu Notzri, dando a entender, Yeshu el Nazareno. Pero Yeshu es una maldición judía que se llama Yemach Shemo Vetzikro. Es de Yeshu que viene Yeshua. En sí
Obviamente, si quiero dejar claro, como ya he dicho, Yeshua, esa pronunciación también es una palabra en hebreo que significa salvación, pero los judíos cambiaron el nombre de Yahushua a Yehoshua y después a Yeshu por la maldición, Yamach Shemo Betzikro. Entonces usan la primera letra de cada una de esas tres palabras y forman la palabra Yeshu. De hecho, si se le agrega la segunda letra de la tercera palabra, puesto que la tercera palabra empieza con una I, si le agregamos la palabra que sigue después de esa I, que sería la de memoria, terminaría Jesús. Entonces fue por eso que de ahí también llegó el griego y lo convirtió en Jesús. Bueno, en sí el latín primero, perdón, el griego, después el latín, y terminó siendo Jesús eventualmente cuando la I se convirtió en J. Entonces, Yeshu Notzri, el valor numérico es 666. El traductor lo pone como Jesucristo y es como lo llaman los judíos. Por otro lado, uno puede poner, hay dos formas, repito, o tres, en las que se puede escribir estas cuatro palabras. Jesús, me falta así, Jesús, Dios, Señor y Cristo. Y eso da 666, si se escribe en hebreo. También se puede poner Jesucristo, Dios y Señor, 666. O Jesús, Señor y Cristo, Dios, 666. Obviamente ahí lo que hice fue cambiar las palabras, pero en realidad cuando se escribe en hebreo el punto es que hay un par de formas en las que se pueden escribir por el hecho de que hay varias letras en el hebreo. Por ejemplo, 5 consonantes que tienen sonidos de vocales, y de esas, por ejemplo, la Aleph y la Ain tienen sonido de A. Después está la Hei, que suena como E o como A, depende de la palabra, y cosas así. Entonces el punto es que hay varias formas de escribirlo en las que da 666. Y por si parte de la explicación que necesitaba era lo de la gematría, hay gente que no sabe nada de gematría, por supuesto, no sabe ni que existe. Otra gente piensa que es satánico por alguna razón, pero eso no tiene sentido, porque de ser así, ya nos hubiera dicho en Apocalipsis que el nombre de la imagen de la bestia es valor numérico 666. No nos habría dicho que el número de la bestia es el número de su nombre. ¿Cómo nos va a decir eso? Si se supone, según muchos cristianos, que no se debe sacar los números de las palabras y que eso es algo negativo, algo malo, no estaría entonces en Apocalipsis. Eso quiere decir que Yahuhanan sabía de sacar valores numéricos, o sea, de gematría, puesto que tanto en el griego como en el hebreo, que obviamente es la lengua original, las letras tienen valores numéricos. Entonces, en vez de tener letras y otros símbolos diferentes para los números, con las mismas letras se usaba para hacer los números, similar al latín, como la X, que es 10, la I, que es 1, y así. Entonces, en el hebreo se puede escribir un nombre y sacar el valor numérico. El nombre de Yahweh tiene el valor numérico 26, el nombre de Yahushua, valor numérico 391 con una Vav, 397 con dos Vavs. ¿Cómo explicarías este fenómeno donde personas hablan con otra persona, pero resulta al final que la persona no estaba ahí, o dice que no haber hablado con la primera? He escuchado que pasa. Por un lado, que es la que voy a dar, en la escritura vemos que cuando Pedro estuvo en la cárcel, Yahweh lo llegó a sacar. Pedro va a buscar a los discípulos. Como los discípulos sabían que Pedro estaba en la cárcel, pero no sabían que Yahweh lo había liberado, cuando una mujer ve a Pedro, va y le dice a los discípulos que ahí estaba Pedro, y ellos le dicen debe haber sido su ángel. Eso nos muestra que los ángeles tienen una cara similar a la persona sobre la cual están asignados. La persona que les asignan a estos ángeles viene siendo similar en el rostro, y por ende también, si el malaj, por decirlo así, se fuese a aparecer por alguna razón como ser humano, se parecería a la persona que cuida. Y eso lo vemos también cuando Jacob pelea con Elohim en Génesis 32, y después en Génesis 33 se ve con Esaú y dice que su rostro era como el rostro de Elohim.
porque el Elohim contra el que había peleado era el ángel de Esaú. Entonces lo vemos en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, que los ángeles cuando se manifiestan en la tierra se parecen a una persona con la cual están conectados en esta realidad. Entonces ahí cabría la posibilidad, pero lo que no considero es que fuese tan común, pero habría que ver, repito, las historias. Pero sí, la posibilidad sería que sea con el malaj de la persona, con el ángel de la persona, o que vean al malaj de la persona. Lo menciono porque a mí me ha mencionado un par de veces algo similar con respecto a mí, pero la persona sabía que no podía ser yo por el tiempo en el que era, el lugar donde era. Entonces es un poco diferente a como me lo menciona acá, y como me lo menciona acá parece que es más común de la cuenta. Entonces por eso le decía que me gustaría saber más al respecto, porque por otro lado obviamente normalmente la explicación más simple es la correcta. Habría que ver las historias, pero así como lo está explicando da cabida para decir que pueden ser desde bromas hasta errores, pero sí, obviamente puede ser algo más profundo. Continúo. Dice, ¿dónde salen las almas y a dónde van después de la muerte del cuerpo? No sé si será de dónde salen, de dónde vienen. En el judaísmo se dice que en el cielo hay una bodega de almas. Obviamente no es una bodega como nosotros conocemos bodegas, simplemente Yahweh hizo una fuente de almas, o sea, un lugar de donde provienen las almas en los cielos. Ahí la pregunta estaría si en el tercer o segundo cielo. Yo creo que cabe la posibilidad de que hayan almas que vienen de ambos cielos, unos del tercero y otros del segundo, y en cierta forma de ahí predestinación en algunos otros aspectos, como por ejemplo los que son hijos del maligno, como Yahushua le dijo a los fariseos, cosas así. Pero en sí, bueno, también por si algo, mi punto es, ¿verdad?, la conexión que pueda tener el alma, ya sea con el tercer cielo a través de Yahushua o con los ángeles a través de los ídolos. Principalmente ese es mi punto con respecto a las almas. Pero vemos en la escritura que cuando Yahweh formó el cuerpo de Adán, lo hizo del barro, ese es el cuerpo hecho de materia. Después envió su aliento, o sea, Yahweh respiró, ¿verdad?, como si un hombre enviase un poco de viento, y este viento entró por la nariz de Adán, y eso en hebreo es Neshama, que viajó como Ruach, y al entrar en la nariz y mezclarse con la carne se convirtió en un Nefesh. Entonces Nefesh es lo que más comúnmente se traduce como alma, vida, persona. El segundo nivel es Ruach, que normalmente se traduce como espíritu o viento. El tercer nivel es Neshama, que normalmente se traduce como aliento o alma también. Después viene Hayá, que es vida, y Yehidá, que es el quinto nivel, que es al que vamos a llegar a través de Yahushua HaMashiach, al estar unidos con el Padre. Entonces el alma viene del Padre, por eso fuimos hechos imagen y semejanza. Bueno, esa es una de las razones por las que está escrito que fuimos hechos imagen y semejanza, porque una parte de nosotros salió de Yahweh, no así el resto de la creación. Cuando hizo los animales no respiró en los animales, eso lo hizo con el ser humano, y por eso somos diferentes a los animales. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el hombre muere? Como el alma tiene el libre albedrío por estar en esta realidad donde se formó al unir el aliento de Yahweh con el cuerpo humano, ese libre albedrío lo usa a través de su vida, y una vez que muere, el alma tiene que ir a un lugar de espera para el juicio final. Ese lugar de espera está bajo la tierra, en otra realidad, en otra dimensión. Se llama el Seol, Sheol en hebreo, el Sheol. Ahí hay dos partes, una que es el infierno y otra que es el paraíso. Dependiendo de la persona, lo que hacía, su fe y demás, se va al paraíso o se va al infierno. Si era demasiado mala, hay diferentes niveles en el infierno. El más profundo o el peor es el abismo, mientras que por otro lado en el paraíso se habla de que hay varios niveles también. Entonces, dependiendo de cuán justo haya sido la persona, el nivel en el que vaya a estar del paraíso. Entonces el alma cuando muere se va al Seol. El espíritu que le dio vida a esa alma y a ese cuerpo asciende al Padre que lo dio, y el cuerpo vuelve al barro de donde se tomó. Entonces, espero haya quedado claro.
Dice por acá, en Salmo 119 tiene todas las consonantes del hebreo. ¿Por qué? Pienso que tiene que ver algo ahí, pero no logro conectarlas. Sí, no solo en el Salmo 119, eso sucede en varios salmos. David, que fue el que escribió los salmos, en algunos salmos aprovechó, también lo hace Jeremías, por si algo, al escribir canciones. Por ejemplo, yo tengo la bendición de escribir canciones también. Uno tiende, también dependiendo del género, dependiendo del escritor, claro está, tiende a tratar de, ¿cómo podría decir? Además de hacer rimas, tratar de meter metáforas, analogías, símiles, hacer juegos de palabras, juegos de letras, rimas de sílabas, o la primera sílaba o la última sílaba, etcétera, etcétera. Hay varias formas en las que se puede escribir, muchas formas, y normalmente, por ejemplo, en el hip hop eso se usa muchísimo. Entonces, por un lado, considero eso es parte del hecho de que David está escribiendo canciones, sabe el poder del alfabeto hebreo, entonces lo utiliza para revelar cosas más profundas acerca de ese mismo alfabeto que Yahweh utilizó para hacer toda la creación. David lo utiliza para alabar a Yahweh. Cada letra tiene un significado, cada letra tiene un valor numérico y tiene un simbolismo. Por ejemplo, la Aleph representa un líder, representa el primero, representa fuerza, representa un becerro, ya que la forma en pictográfico es una cabeza de becerro. El becerro es fuerte. Y bueno, la Bet es un templo, es una casa, es el espacio en el cual existe todo, en el cual está la materia, representa a la mujer, así como la Aleph representa al hombre, y bueno, etcétera, etcétera. Cada letra tiene su significado. Entonces David utiliza, por ejemplo, la Aleph y escribe una porción que va relacionada con la letra Aleph, la Bet, y escribe un párrafo que está relacionado con la letra Bet. También verá lo que hace es que utiliza en algunos, el primer verso empieza con Aleph, el segundo verso empieza con Bet, el tercer verso empieza con Gimel, etcétera, etcétera. Que sería como hacer un verso que empiece con A, otro con B, otro con C, otro con D, etcétera, hasta hacer todo el alfabeto. En otras ocasiones, como en el 119, utiliza la Aleph varias veces, después la Bet varias veces, después la Gimel varias veces. Y lo que dice se relaciona con el significado de la letra. Por si algo, el capítulo 119, el Salmo 119 ya está grabado. Pueden entrar a losdelcamino.net/salmos, losdelcamino.net/salmos. Ahí podrán ver todos los salmos explicados, ya están todos grabados, bendito Yahweh. Entonces pueden ver absolutamente todos los salmos explicados. Entre esos está el 119. Dice, ¿es posible reencarnar en animal y plantas o árboles? Según el judaísmo, sí. Ahora que quede claro, no estoy diciendo según la escritura, según el judaísmo. Ahora, el judaísmo se basa en la escritura, entonces habría que ver cuáles son los argumentos que utilizan para decir eso. Bueno, yo conozco algunos, no sé si todos, porque no me he metido tan a fondo en ese aspecto en particular. Pero como dije, en el judaísmo se dice que sí, pero sí, lo que se dice es que es diferente a como se hace en el hinduismo. En el hinduismo se considera como que la persona es el animal y tiene que vivir toda la vida como animal y hasta que se muera el animal y después vuelve al mundo como un animal más elevado o como uno menos elevado, dependiendo de cómo haya actuado ese animal, lo cual me extraña un poco porque se puede entender las obras de los humanos que se juzguen, pero las obras de un animal es un poco diferente porque no tiene la misma capacidad que el ser humano de pensar y tener libre albedrío. Por eso es que difiero de lo que dice el hinduismo y repito, el judaísmo también difiere de eso. En el judaísmo se dice que el alma de un hombre pasa por unos minutos o horas o días a través de todos los mundos. Como he dicho, ¿verdad? El mundo mineral, por eso se dice que el nivel más bajo en el que puede estar un alma es en una piedra. Por eso en la escritura se ponían piedras como testigos. Yahushua dice que puede sacar Yahweh hijos de Abraham de las piedras. También dijo que si ellos callan, las piedras hablarán, entre otro montón de cosas que vemos a través de la escritura con respecto a las piedras. En hebreo, piedra es eben, abanim es piedras, banim es hijos. Entonces, hijos está en la palabra piedras. Entonces,
En la escritura vemos varias características interesantes de eso. Por ende, en el judaísmo se dice que si un alma pasa por el mundo mineral, después por el mundo vegetal, después por el mundo animal y por último entra al mundo como un ser humano, pero que esas primeras etapas como mineral, vegetal y animal son temporales, no son de vidas completas. Por ejemplo, ya que menciona eso del perro, ahora esto puede ser simplemente algo que dicen los judíos para ir, o sea, como para, ¿cómo se puede decir? En cierta forma criticar o preocupar a los rabinos que no enseñan de reencarnación, pero según el judaísmo, si un rabino no enseña de reencarnación a sus alumnos, le toca reencarnar como un perro que le pertenezca a un rabino que sí hable de reencarnación, para que le toque estar en las enseñanzas a la fuerza y o escuchar. Entonces, con ese argumento, ¿verdad? Se dice que sí puede venir como un perro. Repito, para un periodo de tiempo, según lo que he visto hasta el momento, no para la vida entera, pero sí para un periodo de tiempo. Habría que ver, dependiendo quizá de la maldad de la persona, porque obviamente entre más malo, menos las posibilidades de que venga, además de que, como he dicho, se le dan 4, contando la vez original, 3 más, además de la original, 4 veces que el alma puede estar en la tierra. Si las 4 veces fue malo, si las 4 veces hizo lo malo, no se le permite volver a entrar a la tierra. Entonces, por ejemplo, si es demasiado malo y tiene que venir al mundo porque Yahweh es bueno y le toca la 4ª, pero ha sido muy malo en las 3 anteriores, tal vez le toque tener que pasar un buen tiempo viviendo la vida de un perro como ese que me cuenta, que parece el de la fábula, ¿verdad? Que solo cosas malas le pasaban. Dice, ¿a qué se refiere Yahushua cuando dijo las piedras hablarán? Bueno, ¿verdad? Lo acabo de mencionar. Como dije, Abanim, Banim, piedras, hijos, está relacionado en hebreo, y estaría dando a entender que las almas de los seres humanos pasan por las piedras, y por eso hay muchos humanos que han visto cosas de las cuales van a testificar eventualmente, de las cuales van a hablar. Entonces, también el hecho de que Yahushua es la piedra angular y los 144.000 todos son piedras, hijos de Yahweh y piedras del templo, porque el cuerpo de Yahushua es el templo y la congregación es el cuerpo de Mashiach, por ende el templo. Perdón, ¿qué pasa a una persona que constantemente piensa en morir? Está consciente de que no va a suicidarse, solo no le gusta estar aquí, quisiera morir, tiene lapsos depresivos. ¿Qué pasa a una persona que constantemente piensa en morir? De que va a vivir una vida muy triste. Si se refiere a qué pasa en la otra vida, pues depende de cómo haya vivido esta, además de sus pensamientos. O sea, se puede decir cómo haya manejado esos pensamientos. En sí, sinceramente, yo le puedo entender, porque por mucho tiempo viví con depresión y por otro tiempo, después de haberme recuperado, o sea, en realidad desde que Yahweh me manifestó su nombre y el nombre del Hijo Yahushua, mi vida cambió en ese aspecto, con el Padre, buscando en la Escritura y demás, estudiando, dándome cuenta de lo que viene, de lo que espera a la humanidad y demás. Entonces, en sí, bendito Yahweh, he estado bien en ese aspecto. Sin embargo, el enemigo claramente ha tratado varias veces, a través de ya como 15 años o 16 años que llevo de ya no caer en depresión, sí ha tratado varias veces de hacerme recaer, o al menos sí ha traído ese pensamiento muchas veces como dardos del enemigo. Entonces, creo que depende de cómo uno lo maneje, de cómo lo hable con el Padre en oración, que creo que es necesario, y también, ¿verdad?, por el hecho de que la Escritura habla de que nosotros no somos de este mundo. El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh. Entonces, el ser enemigo de este mundo es algo positivo, pero como he dicho, por otro lado, de ahí digamos, como yo en algún punto en mi vida he hecho de pedirle al Padre que me quite la vida, por más que eso pueda, bueno, dependiendo de la cabeza, sonar de una u otra manera, en realidad es algo súper tonto, porque ¿cómo se le ocurre a uno pedirle a la vida que lo mate? Entonces el Padre me llevó a entender eventualmente que eso era parte de no entender a quién le oraba, de no saber que con el que estaba era otro, y por eso me sentía así. Porque una cosa es el mundo del Padre que está dentro de uno a través de Yahushua,
que el mundo en el que estamos habitando por el momento, siendo embajadores, pero no debemos permitir que lo que está alrededor nuestro nos afecte. Obviamente van a haber cosas, van a haber pruebas, va a haber aflicción porque estamos en este mundo, pero no debemos dejar que nos afecte hasta el punto de caer en depresión. Entonces, una persona que tiene al Padre, que busca a Yahweh, pues claramente no va a estar contenta con este mundo. Yahweh, como dije, es enemigo de este mundo, entonces nosotros deberíamos serlo también, pero no de las personas, sino de la vida que se lleva en este mundo, lo que este mundo promueve, lo que la sociedad tristemente ha aceptado por el engaño que ha puesto el enemigo a través del sistema y del montón de líderes falsos. Bueno, quienes han recibido autoridad pero que enseñan o usan la falsedad. Entonces, ¿qué pasa con una persona que constantemente piensa en morir, está consciente de que no va a suicidarse? Eso es lo principal, ¿verdad? Por ejemplo, es la clave también. Solo no le gusta estar aquí. Eso es, en parte está bien, o sea, digo en parte porque depende del nivel que lo lleve y quisiera morir, tiene lapsos depresivos. Eso sí es ahí ya lo problemático, lo triste, ¿verdad? Esos lapsos depresivos no deberían darse. El que quiera morir también tiene que entender que lo que viene va a ser mucho mejor que esta vida y no necesariamente tiene que morir para llegar a eso que Yahweh está ofreciendo, puesto que ya estamos en el tiempo del fin. Lo que queda es muy poco tiempo, pero repito, puedo entender lo que dice de varios puntos de vista. Dice aquí: Mashiach está a la derecha del Padre, el último estará a la izquierda. ¿Qué dice la escritura? ¿Qué lugar ocupará el testigo como Eliyahu en el reino? Bendiciones. Ok, en Isaías 45 hay unos versos que se refieren a la venida del último. Como sabemos, ¿verdad? Yahushua está a la derecha del Padre, está escrito en varios lugares. Por ejemplo, en Salmo 119 dice que Yahweh le dijo a su hijo: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, vio a Yahushua sentado a la derecha. También está escrito que cuando él ascendió se sentó a la derecha. Y Yahweh siempre habla en sentido positivo. La derecha es positivo, la izquierda es negativo. Entonces Yahweh no dice que alguien se sienta a su izquierda, pero lo da a entender de otra manera. Por ejemplo, aquí en Isaías 45 dice: así dice Yahweh a su Mesías, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Al cual tomé yo por su mano derecha. Si uno es tomado por alguien por su mano derecha, por ejemplo, yendo por un camino, si alguien lo toma a uno de la mano derecha, es porque uno se encuentra a la izquierda de esa persona. Entonces Yahweh dice a Yahushua: siéntate a mi derecha, y al último le dice: te tomaré de tu mano derecha, para guiarlo. Entonces el primero se sienta a la derecha, el último a la izquierda. Ahora, en el sentido de jerarquía, Yahweh es primero, obviamente, después Yahushua, después el último, después Eliyahu, como las 4 letras del nombre, los 4 mundos de creación, los 4 niveles de interpretación, como los 4 evangelios, desde el más alto hasta el más bajo: Juan, Mateo, Lucas y Marcos. En lo que respecta, como dice acá, qué lugar ocupará el testigo Eliyahu en el reino, Yahushua estará como sumo sacerdote eternamente en los cielos, el último como rey en la tierra, uniendo cielo y tierra, primero y último como uno, y Eliyahu a la derecha del último como su sacerdote, como su profeta, como Aarón era el profeta de Moshe, Moshe el profeta de Yahweh. Espero con eso ya quedó claro. Dice acá: ¿a qué se refiere poner su nido en lo alto? Habacuc 2:9. Voy a leer el contexto. Dice Habacuc 2, leo el 9. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Entonces, ay del que codicia el hacer dinero de manera injusta, robando, mintiendo, cambiando las pesas, etc. Ay del que codicia hacer dinero de manera injusta para, según él, salvarse del mal, con la excusa de: es que necesito esto, necesito lo otro, es que
necesito un búnker, entonces para eso necesito plata y no tengo cómo hacer esa plata sino que mintiendo. Entonces, hay del que codicia injusta ganancia para su casa para poner en alto su nido, o sea, para poner su habitación en un lugar al cual no lo puede alcanzar el mal, según la persona, como poner su casa en una montaña alta, escondida de la ciudad, por ejemplo, para tratar de evitar lo que llegue a suceder si se da un problema en X ciudad, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal, porque esa persona estaría confiando en el dinero y por eso caería en el error de robar, mentir, defraudar y demás. Por eso el amor al dinero es la raíz de todos los males. Uno debería confiar en Yahweh, que lo puede salvar donde sea que esté. Claro, si Yahweh le dice a uno, salga de ahí, y uno no sale, pues después no puede decir que por qué no lo salvó estando ahí, si Yahweh le dijo que hiciera algo. Espero ya quedó claro. Continúo. Dice acá, ¿quiénes son los 144,000 del rapto? Nunca he entendido esa parte. ¿Qué es? ¿Que solo ellos van al cielo y las demás personas buenas no? Okay. En sí, bueno, por si algo, yo no utilizo la palabra rapto porque no aparece en la escritura. En la escritura aparece arrebatamiento, aparece cosecha, aparece transformación. Entonces esas son las tres que utilizo yo, normalmente más comúnmente cosecha, transformación, que suceden durante la séptima trompeta. Entonces, hay diferentes doctrinas, digamos, en el cristianismo en general. La mayoría creen que los 144,000 son judíos, por malinterpretar lo que está ahí escrito y sin entender el mundo en el que viven y el engaño que hay hoy en día con respecto a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás, como dice Apocalipsis 2.9 y Apocalipsis 3.9. Muchos de los que hoy en día dicen ser judíos en realidad no son israelitas, y muchos que piensan ser gentiles en realidad son israelitas, y eso va a quedar claro eventualmente cuando ya Yahweh haya escogido a su pueblo. Ahora bien, y me refiero a escogido a su pueblo, ya lo escogió hace mucho, obviamente, cuando nos dio la Torá, pero me refiero cuando ya lo saque de este mundo. Y escogido en el sentido de que está escrito, muchos son llamados, pocos los elegidos. La gente normalmente interpreta ese verso de Mateo, muchos son llamados, pocos los elegidos, como que los pocos van al cielo y los muchos se van al infierno. Pero si fuese así, el verso diría, todos son llamados, pocos los elegidos, porque Yahushua vino a morir por el mundo, como está escrito, que Yahweh dio a su Hijo unigénito para salvar al mundo. Entonces, de tal manera amó Yahweh al mundo que dio a su Hijo unigénito. De tal manera amó Yahweh al mundo. Entonces el Hijo unigénito vino por el mundo entero. Esos son todos. Pero de esos todos, un montón lo rechazan. De los que no lo rechazan, muchos son llamados. Y de esos muchos que no lo rechazan, que son llamados, solo pocos son elegidos. Entonces hay unos que lo rechazan, hay otros que son elegidos, hay unos en el medio que son los muchos. Estos son aquellos que dicen creer en Él y en la Escritura, pero por errores en su corazón, por dejarse llevar por el corazón, la inclinación al mal del corazón, el corazón engañoso, como dice el libro de Jeremías, han terminado en doctrinas falsas. Y por más que Yahweh se les haya revelado y eventualmente a través de los 2 testigos que Él envía, los primeros 3 años y medio de los últimos 7, como está en Apocalipsis 11, los 2 testigos, Yahweh envía a 2 personas para que prediquen la verdadera doctrina. Estas personas van a tener la oportunidad de oír, de creer, pero van a rechazar, pensando que ya tienen la verdad, y esa verdad tristemente es una mentira. Es la apostasía, me refiero. Entonces, de los que están ahorita vivos en esta generación, Yahweh les va a revelar la doctrina verdadera a través de los 2 testigos, y los que dicen ser creyentes van a escuchar y van a tener que escoger si siguen en lo que estaban, en la tradición, en la falsedad, si no investigan, si no buscan, porque piensan que están muy ocupados con el trabajo, haciendo dinero, mucho miedo con el COVID o la guerra, etc. O si aceptan la doctrina verdadera para subir de nivel espiritualmente y llegar a ser de los escogidos. Entonces hay 2 grupos que van a poder entrar al reino. De hecho 3, pero ese tercero, ahorita lo menciono. 2 grupos principales que van a poder entrar al reino, los pocos y los muchos. Por eso hay 2 llaves, la llave de la muerte y la llave del Seol.
Por eso con el corazón se cree para justicia, la llave del Seol, mas con la boca se confiesa para salvación, la llave de la muerte. El espíritu de profecía y el espíritu de verdad, lo que trae el primero y lo que trae el último. Salvación para el alma, salvación para el cuerpo. Porque los que digan creer en el primero, Yahushua, pero no crean en el último, que es uno de los dos testigos, van a tener que morir para entregar su cuerpo, porque la paga del pecado es la muerte. Y sus almas, por haber creído en Mashiach, van a ser justificadas en el juicio final y van a poder entrar en la vida eterna como el pueblo del reino de Yahweh. Pero los escogidos, que además de creer en el Mesías, también confiesan su nombre, que es parte de la doctrina que traen los dos testigos, junto con el resto de enseñanza, de revelación que vemos en la Escritura, que en el cristianismo nos enseña tristemente, estos van a ser escogidos para ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, cuando se dé la cosecha. Y esos que son transformados en un abrir y cerrar de ojos son los que se van a convertir en los reyes y sacerdotes, que van a gobernar sobre ese pueblo, que son los muchos. Pocos y muchos, 144,000 son transformados en un abrir y cerrar de ojos para ser reyes en el reino. Son el cuerpo, la virgen que se casa con Mashiach. Los muchos tienen que morir para después ser resucitados. Son la sangre del cuerpo, los que llegan como invitados a las bodas del Cordero. En las bodas del Cordero está la novia y los invitados. Esos son los pocos y los muchos. El templo y los utensilios que iban dentro del templo. Entonces, al final va a entrar bastante gente, los que murieron creyendo que el Mesías vino a morir por sus pecados y que por supuesto actuaron según los mandamientos, amando al prójimo como a sí mismos. Y por otro lado, los que además de eso también confesaron su nombre y siguieron toda la doctrina verdadera en el fin de los tiempos a través de los dos testigos. El tercer grupo serían los que de las naciones, aquellos que nunca escucharon del Mesías, nunca escucharon de la Escritura, pero se comportaban como dice la Escritura, amaban al prójimo como a sí mismos. Cuando esas personas lleguen al juicio, por no haber creído en el Mesías, no van a tener abogado a Yahushua, pero van a tener como testimonio su corazón, que le va a decir al Padre cómo era esa persona. Y si la persona amaba al prójimo como a sí misma, va a ser justificada para entrar como las naciones en ese tiempo. Entonces los reyes, el pueblo y las naciones que va a rodear ese pueblo. Espero haya quedado claro eso. Dice por acá: hola, soy el hermano Sammy. Hace 8 años le quité la vida a un ser humano y la madre de la víctima me entregó una carta concediéndome el perdón. Ella está dejando en evidencia su alto nivel espiritual. Yo opino que ese es el nivel espiritual que todos debemos alcanzar. Ver una madre sentir amor por un asesino de su hijo es el amor que se encuentra en el Elohim Yahushua. Por favor, explicar con bases a la Escritura para que los oyentes lleguemos a ese nivel espiritual. Pues es llenándose del Padre. Yahweh es amor, dice la Escritura. Entonces nos debemos llenar de Él para poder amar al prójimo a tal punto de poder perdonar a alguien que haya matado a un ser amado de uno. No sé cuáles habrán sido las circunstancias, no sé si eso tenga que ver con el por qué o cómo ella perdonó, pero incluso si fuese con todas las ganas de y todo eso, también hay que dejar claro que, bueno, imagino que usted estaba arrepentido y eso es clave para haber recibido el perdón, porque por más que ella estuviese dispuesta a perdonar, si usted no se arrepiente, ese perdón no hubiera sido efectivo. E incluso, difícilmente, si usted no se arrepiente, ella podría perdonar, porque usted con la falta de arrepentimiento mantendría ese suceso bastante vivo y el deseo de justicia o de venganza. Obviamente me refiero en el sentido del corazón, la carne y del enemigo, que utilizaría todos esos argumentos para tratar de mantener el rencor en el corazón de ella. Sin duda es un nivel inmenso de amor en el que se encuentra esa mujer como para perdonarle a pesar de lo que sucedió. Y repito, la única forma es llenándose de Yahweh, porque Él es amor, entendiendo que esta vida es temporal
entendiendo que se va a volver a ver a esa persona, entendiendo que con rencor y odio hacia usted se estaría destruyendo a sí misma. Entonces, entre más se estudia y se conoce del Padre, más el Padre lo llena a uno como para llegar a entender que esta vida es temporal, que esa muerte es una ilusión, que la va a volver a ver a esa persona, que usted lo que hizo, no sé cómo habrá sido, repito, pudo haber sido por error o se arrepintió, llega a ser similar cuando se da cuenta que es un error, incluso aquello que hizo, que en el momento quizás lo hizo adrede. Entonces todos esos detalles son cosas que uno debería tomar en cuenta como para poder llegar a perdonar, entendiendo que una persona no tiene el poder de quitarle a uno la vida, solo Yahweh. Como dice Yahushua, no temas a aquel que puede matar el cuerpo, pero después no puede hacer nada más. Te digo a quién debes temer, teme a aquel que después de que el cuerpo muere puede agarrar el alma y echarla en el lago de fuego. Entonces, al entender eso, se entiende que también, ¿verdad?, todas las cosas, que eso es algo difícil, pero está escrito Romanos 8:28, todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh. Si ella ama al Todopoderoso, eso que sucedió, por más difícil, que es lo más difícil que le puede pasar a un padre, por alguna razón se va a dar para bien. Por ejemplo, quizás si esa persona hubiera seguido viviendo, se hubiera torcido, hubiera hecho mal, hubiera llegado al fuego, pero al haberse ido en ese tiempo, sería el tiempo ideal para recibir su recompensa e ir al paraíso, por ejemplo. Y repito, sé que es algo muy difícil de digerir y de pensar, pero en cierta forma hay que hacerlo con una mente fría, entendiendo que esta realidad es una ilusión, no es todo lo que existe. Porque mucha gente que se queda trabada en algo, en un trauma o en el rencor, es porque piensa que esto es todo. Piensan que, bueno, y le terminan dando a las personas más poder del que deberían. Poder sobre sus pensamientos, poder sobre sus emociones. Y el perdón llega a cortar con todo eso. Entonces, espero eso haya quedado claro, no sé si todavía estará escuchando ahí. Cuando Pablo habla de que la mujer debe usar velo por los malachim, se refiere a lo que dice Enoch, que los caídos se enamoraron de las mujeres por su pelo, deben cubrirlo para orar. Eso es parte de... Digamos, Pablo se explica que así como el hombre es cabeza de la mujer, Mashiach es cabeza del hombre, pero en sí el hombre, a ser cabeza de la mujer en la tierra, representa a Mashiach, que es la cabeza del hombre, pero está en los cielos. Entonces el hombre no debe taparse la cabeza porque representa la cabeza, mientras que la mujer debe taparse porque representa el cuerpo, y por eso fue representado por el cabello largo de la mujer, a diferencia del hombre que se queda calvo naturalmente, representando que no debe cubrir su cabeza. Curiosamente, la parte en la que se queda calvo es la parte superior, como, ¿verdad?, tocando techo, por decirlo así, representando que está encima, está arriba y no debe cubrirse, como por otro lado lo que está debajo sí debe cubrirse. Curiosamente, el hombre tiene pelo debajo de la cara, como si fuera la parte del cuerpo, lo que sí se cubre. Entonces, por un lado tiene que ver con respeto al Mesías, y por otro lado tiene que ver con el que los ángeles, cuando por ejemplo una mujer está orando, por decirlo así, se abren los cielos por la oración, entonces los ángeles van a tener acceso directo a esa persona, en el sentido de poder verle. Y hubo ángeles que se enamoraron de las mujeres y bajaron para tener relaciones con ellas, y de ahí vinieron los Nephilim y muchísimo pecado. De hecho, hay una relación que hacen algunos de la palabra cabello con partes íntimas, básicamente como dando a entender que para un ángel ver el cabello de una mujer es como lo que sería para un hombre ver una mujer desnuda. Entre otras cosas, obviamente, ¿verdad?, hay que entender que los ángeles son andrógenos, entonces en sí no es como que sea por sexo. Mientras estén en cuerpo de ángel, no saben lo que es el sexo o cómo se siente. Lo que les atrae son otras cosas que
nosotros, para poder entenderlas en términos humanos, se explican como atracciones físicas, que en la tierra, ¿verdad? Eso lleva al sexo, y por eso fue que los ángeles, cuando le dijeron al Todopoderoso que querían descender a la tierra, que querían tener descendientes humanos, ellos vieron a las mujeres como capaces de darles hijos. Ellos vieron que las mujeres eran las que tenían el cuerpo que podía dar hijos, el del hombre no. Por eso vieron a las mujeres como aptas, buenas, para el propósito que querían, pero lo traducen como hermosas, dando a entender como si fuera belleza física lo que les atrajo. Era más el hecho de lo que podían sacar de ellas, que era descendencia en esta realidad, copiando así al Todopoderoso. Yahweh les dijo que no sabían lo que hacían. Ellos dijeron que ellos iban a ser mejores que los seres humanos. Yahweh les dijo que no sabían lo que decían, porque una vez que entraran en carne serían como los humanos y se volverían peores que los seres humanos. Ellos dijeron que no y entraron en los cuerpos y se dieron cuenta, y ahí ya es donde entraría la parte sexual y todo eso, de los deseos que llegaron a tener desenfrenados una vez que entraron en carne. Pero mi punto es que estando en el cielo como ángeles, la atracción es un poco diferente a la que nosotros entendemos estando en la carne, en esta realidad, pero se explica de esa manera para comprender que hay algo que los atrae, que los hace querer bajar a esta tierra, rebelarse. Y por decirlo así, el cabello de la mujer es parte de eso, y por eso también Pablo habla de que la mujer no debería usar el cabello así como demasiado hermoso, tratar de estar llamando mucho la atención, porque no solo va a llamar la atención de hombres y hacerlos pecar con lujuria, pensamientos y demás, sino también podría hacer pecar a los ángeles. Por otro lado, vamos a ver, decía: la mujer debe usar velo por los malajim, se refiere a lo que dice Enoch, que los caídos se enamoraron de las mujeres por su pelo, deben cubrirlo para orar. Creo que había otro detalle, bueno, sí, que el cabello en sí, el velo que se pone la mujer al orar, viene siendo similar a, por ejemplo, el anillo que lleva la mujer de matrimonio. Entonces la mujer casada que lleva un anillo, si, ¿verdad?, en lo que respecta a lo lógico, no que todo el mundo se comporte de esta manera, porque sabemos que hay gente que le vale, pero si una persona tiene un anillo de matrimonio y está en un lugar público sola, la mujer, otros hombres que quieran acercarse a ella, al ver el anillo dirían: no tengo chance, no, ¿para qué me voy a acercar? Ella ya tiene un hombre, ella ya tiene su pareja, entonces se alejaría. Entonces eso viene siendo el cubrirse en oración, porque una mujer que no se cubre en oración básicamente está diciendo que no tiene una cabeza en los cielos como Mashiach. Entonces eso querría decir, o daría la invitación a otros para que se acerquen y traten de volverse cabeza de esa persona, y ahí es donde se caen errores, idolatría y otras cosas que llevan a la mujer a hacer por las emociones cosas que no deberían. Entonces de ahí parte de las razones de lo de cubrirse el cabello al orar y al profetizar. Los mártires de Apocalipsis aprenderán la prédica de los 2 testigos junto con los 144.000, pero tendrán esa otra meta. Como he dicho, digamos, en los últimos 7 años, que es parte de lo que vemos en Apocalipsis en sí, Apocalipsis empieza a partir del capítulo 6 con el inicio de los últimos 7 años. Antes del capítulo 6 es la preparación para ese momento, y por decirlo así, conectado con los últimos 2000 años. Estamos como en la línea entre el 5º y el 6º capítulo de Apocalipsis en el tiempo. Ahora bien, con eso dicho, habrían 3 años y medio de prédica de los 2 testigos. Esos 2 testigos los matan, entonces en teoría son mártires, por ende completarían el número de los mártires mencionados en el 5º sello, que están esperando ya la resurrección y se les van a dar cuerpos en el 5º sello, pero se les dice que esperen hasta que el número sea completado, el número de sus hermanos. Ahora, es posible, por supuesto, que alguna otra persona muera mientras predica, o sea, que lo maten mientras predica del Mesías y se convierta en un mártir. Ahora, por ejemplo, si esa persona estaba predicando de que el Hijo del Todopoderoso vino a morir por nuestros pecados, no necesariamente del nombre, lo matan por eso,
entraría, pero ahí estaría, digamos, la situación de si ya había oído la revelación verdadera y había rechazado, o si no había escuchado nada al respecto. Entonces ahí, dependiendo de cómo entraría, por decirlo así, si como mártir o si como parte de los muchos. Porque si escuchó y no hizo, pero continuó tratando de enseñar del Todopoderoso y guiar a las personas a la salvación, por decirlo así, depende mucho en todo lo que tiene que ver su corazón y demás, si es justificado entre los muchos, o si de verdad llega a ser como un mártir que hizo todo lo que pudo por enseñar la verdad y nunca rechazó la verdad y la revelación que Yahweh le trajo. Por eso lo que dije, dependiendo de si había escuchado o no a los dos testigos. Ahora, si está en el tiempo de los dos testigos y una persona llega a escuchar la doctrina de los dos testigos y creerla, pues lo más lógico y lo más posible es que esa persona sea uno de los escogidos y por ende no vaya a morir. Y de ahí el hecho de que dije que los dos testigos vienen a cumplir la cantidad de mártires que faltan, porque los que sí crean a los dos testigos de verdad y pongan en obra, porque esos serían los únicos que verdaderamente creen, los que ponen por obra lo que estos enseñan, entonces van a ser transformados entre los 144,000. Pero si no creen, ahí ya llegan a entrar entre los muchos. Entonces mi punto es que considero que de haber mártires serían muy pocos, si es que los va a haber, porque una vez que empiecen los testigos, por decirlo así, ya no hay excusa, porque ya estaría la doctrina verdadera disponible. ¿Cómo es el analema? ¿Y qué dicen se forma debido al recorrido del sol? Se puede ver como el recorrido que hacen por las entradas a las 6 puertas norte y 6 sur, según el libro de Enoc. Así es, de hecho eso es. Viene siendo como un círculo hacia el norte y un círculo hacia el sur, por decirlo así. 6 meses del año hacia el norte, 6 meses otros hacia el sur, y en sí me parece que es mucho más lógico, o sea, más claro cuando se entiende la Tierra como ya la hemos venido viendo, la forma de la Tierra, a diferencia de lo que nos enseñaron en la escuela. Y como dicen, eso del globo en realidad, o sea, tendría que meterme a fondo, ya una vez conociendo el analema, meterme a fondo a ver qué es lo que dicen ellos o cómo es que lo explican, porque le hago cabeza y no veo cómo, con la forma en que ellos dicen que es la Tierra y el Sol y todo eso, se formaría el analema. O sea, tengo una idea, o sea, así como usted me lo pone acá, de que ese es el argumento, pero tratando de hacer el movimiento en mi cabeza, no veo cómo se daría. O sea, como ellos dicen, ¿verdad? La Tierra, por ejemplo, dando vueltas y vueltas y vueltas alrededor del Sol, cuando está en un extremo, por ejemplo, mientras va en un semicírculo hacia uno de los extremos, se formaría uno de los círculos del analema, y cuando está del otro lado, que sería los otros 6 meses, se forma el otro círculo. Sin embargo, no veo en realidad que llegase a darse así como se muestra en las fotos que se hacen exactamente. De hecho, ese movimiento que dicen que hace la Tierra alrededor del Sol, se deshace ese argumento con solo entender que la Tierra está dando vueltas, según ellos, por 24 horas cada día, 24 horas, 24 horas, 24 horas, dando vueltas alrededor del Sol y en su propio eje. Al estar de un extremo de esa órbita alrededor del Sol, las 24 horas tendrían, por decirlo así, la Tierra, la luz del lado, obviamente que está el Sol, por decirlo de alguna manera, como lo estoy haciendo en mi mente, del lado derecho. Al estar del otro extremo de esa órbita, tendría la luz al lado izquierdo, las mismas 24 horas, pero la luz estaría completamente del otro lado. Eso querría decir que la mitad del año, de hecho durante todo el año, se iría corriendo cada hora, cada vez que se va moviendo cada mes, hasta llegar al otro extremo. Las 6 de la mañana serían las 6 de la tarde, pero eso nunca pasa. Siempre es el mismo
tiempo que tenemos de 24 horas en el mismo orden, 12 y 12, 12 y 12, 12 y 12. Obviamente, dependiendo de dónde se esté en la Tierra, por los equinoccios y todo eso, el solsticio de invierno y demás, hay unas partes donde hay menos luz o menos oscuridad, dependiendo, repito, de donde está dando círculos ese sol. Pero mi punto es que nunca se corre como debería correrse según el modelo que ellos tienen. Repito, en los dos extremos de esa órbita alrededor del Sol, que representan los dos extremos del año, 6 meses y 6 meses, eso haría que las 24 horas cambiaran por el lado de donde viene la luz. Las 6 de la mañana serían las 6 de la tarde, por decirlo así, en marzo, y después cambiaría otra vez cuando se llegase a septiembre, que originalmente eran primero y séptimo mes. Dice, cuando Yahweh nos dice que antes de ponernos en el vientre de nuestras madres ya nos conocía y nos apartó para él, puede ser que también puso de su Ruach HaKodesh para cuidarnos y guiarnos a él. Sí, solo que no sea, como voy entendiendo lo que me dice, no sé qué relación tiene lo uno con lo otro. O sea, sin duda Yahweh nos llama, o sea, por eso muchos son llamados, pocos los elegidos. El punto es, los que oyen el llamado es porque son ellos a quien él conoció desde el vientre y por eso escucharon el llamado. Pero también lo del verso pues se interpreta de varias formas, hay muchas formas de verlo, en el sentido de el conocimiento del Padre. Él conocía todo lo que iba a pasar, él conocía que lo íbamos a buscar, que lo íbamos a escoger a él, etc., a través de nuestras decisiones en el tiempo que él creó, y él, sabiendo todo desde la eternidad, lo revela así, que nos escogió desde el vientre, o nos conoció desde el vientre. Pero también se puede entender como que como él envió el alma, nos conoció desde aún antes de haber entrado al vientre, así como todos venimos de Adán y el alma de Adán salió de él mismo, Elohim. Dice que cuando suene el séptimo shofar se levantarán los muertos de Mashiach, ya sean judíos o gentiles. Sí, se levantarán los muertos de Mashiach, cualquiera de los dos, Yahudim o Goyim. Ya que tenemos dos ministerios, eso ya es pues un error. Eso es una sola doctrina, simplemente que dada a dos pueblos que se vuelven uno, porque Yahweh quitó el muro de separación, lo que dividía. Entonces, si quitó lo que dividía es para que seamos uno, no para que continúen siendo dos. Y Yahweh eso lo declara una y otra vez en la escritura con respecto a la unión que él trae. Entonces, que haya gente circuncidada y otros incircuncisos, ambos tienen que creer en Yahushua para ser circuncidados de corazón y de oído, porque la circuncisión de la carne es nada, y también la incircuncisión es nada, porque todo es en el aspecto carnal, es polvo. El reino de Yahweh no lo heredará carne ni sangre. Entonces no se trataba de carne, pero como la Torah fue dada a los Yahudim, y antes de venir la verdad solo estaba la letra, cumplieron por la letra muchas cosas que se tenían que dar para después en el futuro entender a través del espíritu lo que eso quería decir. Por eso Yahushua dijo que los fariseos rompen el Shabbat por cumplir mandamientos de hombres. Dice Yahushua que ellos rompen los mandamientos de Yahweh por seguir mandamientos de hombres. De hecho dice por seguir los mandamientos de los padres, pero esos, obviamente los padres son hombres, entonces por seguir mandamientos de hombres. Y se refería a que hacen la circuncisión en Shabbat. El Shabbat es un mandamiento de los 10 mandamientos que dio Yahweh directamente en el monte Sinaí al pueblo a través de Moshe, que estaban en las tablas. Mientras que el mandamiento de la circuncisión es uno que dejó Abraham por la letra y lo que se entendía hasta el momento. Entonces hacen en Shabbat la circuncisión, haciéndole daño a un niño por no entender la letra en el espíritu. Hacen daño a un niño en Shabbat. Shabbat, que es día de reposo, de no hacer daño. Rompen el Shabbat por hacer la circuncisión de carne. Entonces, decía después,
ya que tenemos dos ministerios, uno a la circuncisión y a la incircuncisión. Eso, si quiere puedo leer el contexto donde se dice algo parecido, me puede mandar los versos, pero así en general, eso se refiere a cómo Pedro fue enviado a los Yahudim, que habían estado obviamente en la letra, y por ende en muchos aspectos continuaban en las costumbres del pasado, y el punto era acercarlos a la verdad del Espíritu. Mientras que los gentiles que habían estado en el error, la idea no era encadenarlos a la letra, sino liberarlos de la idolatría y la falsedad en la que se encontraban como gentiles. Entonces de ahí lo que se habla de Pedro yendo a los Yahudim y Pablo yendo a los gentiles. Pero la idea es de hacer de dos pueblos uno solo. Dice después, de acuerdo con las escrituras, en el bautismo se debe invocar el nombre de Mashiach, como indicó Ananyahu. Sí, la persona debería ser inmersa en el nombre de Yahushua. En sí, eso indica no solo la inmersión en agua, sino también la de espíritu, porque en realidad ser inmerso en el nombre de Yahushua es la de espíritu. Al confesar el nombre de Yahushua y creer el nombre y buscar el conocimiento que viene a través de ese nombre, o sea, a través de él y del espíritu que él envía, que es el espíritu de verdad, llega uno a estar lleno, inmerso, cubierto de su espíritu, pero es representado por ser inmerso en agua. Como Yahushua es el agua de vida, así como mencioné lo de la circuncisión de carne y la de espíritu, está la inmersión de agua y la de espíritu. La de agua representa la carne porque es el símbolo, es lo visible, es lo físico, mientras que la de espíritu es lo que trajo Yahushua. Por eso Juan el Bautista dice, yo os inmerso en agua, pero el que viene os inmersará en espíritu y en fuego, refiriéndose a primero y último. Yahushua es el agua de vida, pero trajo el espíritu. El último es el fuego consumidor, va a traer la ira, las plagas, también las pruebas, el entendimiento en lo positivo. Dice, ¿qué significa orar? Orar significa hablar, por eso oratoria, orador, es alguien que habla, obviamente se supone que bien, ¿verdad? Entonces en el caso de orar espiritualmente, se refiere a hablar con el Todopoderoso. Como Él es el Rey Creador, llegar a Él con respeto, con honor, con amor, y decirle lo que uno está pensando, lo que uno piensa necesitar, lo que uno busca de Él, que obviamente deberían ser intenciones correctas. Entonces se trata de conversar con el Todopoderoso. Las respuestas de Él van a venir de varias maneras, no necesariamente, y en la mayoría de los casos no va a ser una voz audible, aunque Yahweh puede hacer lo que Él quiera, obviamente, en algunos casos lo hace, no necesariamente una voz audible directa de la nada, a veces a través de una persona, a través de algo que uno esté escuchando por X razón en el momento que hace la pregunta, etcétera. No que esté uno escuchando algo mientras ora, sino me refiero, hace la pregunta, después está haciendo algo y sale algo que se conecta directamente, o quizá está orando en algún lugar público y está sonando algo y siente hay una conexión. Eso puede pasar, no estoy diciendo que cuando estén orando estén poniendo un oído al Padre y un oído a la radio, ¿verdad? No estoy diciendo eso, que quede claro. Simplemente pedirle al Padre que abra sus oídos espirituales para poder poner atención a lo que Él le tiene que decir y poder darse cuenta, y a partir de la oración estar atento a cualquier cosa que Él le pueda decir, obviamente principalmente a través de la escritura, usar la escritura, leer constantemente, tratar de hacerse una costumbre de leer todos los días al menos un capítulo por día. No necesariamente tenga que verlo tan a fondo como lo vemos nosotros en la congregación, pero sí leer, acostumbrarse a leer la escritura, tratar de, repito, leer un capítulo por día al menos, y se va a dar cuenta que Yahweh le va a hablar a través de ese capítulo que le toca leer ese día, o quizá por ese capítulo que le toca leer ese día, en un momento abrió otra parte de la escritura y le salió algo que sí se relacionaba con eso. Entonces principalmente Yahweh nos va a hablar a través de la escritura. Por decirlo así, ya todo lo que Yahweh nos va a decir está escrito, es solo buscarlo. Pero a veces la persona no tiene fe o no tiene ganas, entre otras cosas, entonces no va y lee, no va y busca. Como Yahweh es el creador de todo lo que existe, Él nos puede hablar de otras maneras, y lo hace. Pero si una persona no está dispuesto a hacer un esfuerzo de buscarlo a través del primer medio que Él dio para hablarnos, no puede esperar que Yahweh utilice otros medios para hablarnos.
Entonces uno tiene que llegar a tener una relación íntima con Él como para que Él empiece a hablar por otros medios, ¿verdad? Es como cuando uno apenas conoce a una persona, esa persona no lo va a estar llamando a uno. Tal vez uno le necesita a la persona y tal vez uno vaya a buscar a la persona, pero si la persona no lo necesita para nada a uno, y esa persona es importante como Yahweh es importante, no va a estar buscando a personas que no conoce. Va a tener que tratar con suficientes personas X. Entonces, si una persona no busca al Padre, no hace por conocer al Padre íntimamente, como un amigo, como un Padre celestial, etc., no puede esperar que Yahweh lo ande buscando. Pero si uno se hace amigo de Yahweh, no solo uno lo va a buscar en oración, Él lo va a venir a buscar a uno para responderle, para ayudarle, así como un amigo lo busca a uno, porque uno tiene ganas de ver al amigo, así como uno debe tener ganas de ver a Yahweh, de hablar con Yahweh, de escuchar a Yahweh. Entonces es muy importante tener eso claro, porque hay gente que piensa que orar es repetir unas palabras y ya, no, ni siquiera consideran la posibilidad de que Yahweh les vaya a responder. Porque si piensan en que Yahweh les vaya a responder, están pensando en una voz así, tienes que hacer tal cosa, deja de X cosa, no quiero ni inventar. Entonces, eso es lo que mucha gente espera, pero no es así. De hecho, cuando si sucede así, hay que tener cuidado y preguntar y ver si en realidad es un ángel que venga de Yahweh, que crea en Yahushua como soberano, como está escrito en el Nuevo Pacto. También orar no es rezar, rezar es repetir. La escritura dice que no debemos hacer vanas repeticiones, como los paganos que piensan que por su repetidera van a ser escuchados. No debemos hacer repeticiones vanas. Entonces, rezar es repetir, eso es diferente a orar, ¿verdad? Como los que dicen 10 Aves Marías, 4 Padres Nuestros. Eso de nada sirve. Digamos, el Ave María no está en la escritura, el Padre Nuestro sí está en la escritura, pero de nada sirve repetirlo si no se está pensando en lo que se está diciendo. Y incluso si se piensa en lo que se está diciendo, ¿para qué se va a decir exactamente lo mismo todos los días, por ejemplo? Sería como llamar a un amigo para decirle exactamente lo mismo todos los días. Y ahí es donde digo, no sería un amigo, sería una relación de quizá de trabajo y no muy amena, porque qué pereza estar escuchando a alguien decir siempre lo mismo. En algunos casos hay cosas que son necesarias pedir, por supuesto, porque cada día sus misericordias son nuevas. Entonces, por decirlo así, hay que renovar varias cosas día tras día. O por ejemplo, como también yo suelo hacer y aconsejar, cuando uno vaya a leer la escritura, debería siempre pedir sabiduría, entendimiento, porque quizá ayer entendió y hoy llega y agarra la escritura y no oró y no entendió nada, y después dice, qué raro, ya no estoy entendiendo nada. No oró, no pidió entender. Y si piensa que orar por entendimiento no sirve de nada, entonces ¿para qué está leyendo la escritura? Puesto que no tiene fe. De nada le va a servir leer, puesto que no va a entender absolutamente nada. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Yahweh. Entonces tiene que leer creyendo en lo que lee, y entre más lea, más va a creer, más fe va a tener. Y esa fe le va a llevar a entender, a poner en práctica y a conocer de Yahweh. Dice, ¿es correcto orar al Padre, al Hijo y a la Ruach? En sí, o sea, se puede hablar con los tres, por supuesto. No hay nada de malo. Es como hablar con la familia entera. Pero tiene que tener claro que es el Padre el que tiene toda la autoridad y el que tiene la última palabra, y es el que, por decirlo así, más honor merece en sí, para que mantenga el respeto en el sentido de la jerarquía. La Ruach es lo que nos conecta con el Padre y viene siendo como la madre, por eso es femenino en hebreo, Ruach. Y el Hijo, ¿verdad?, es nuestro Salvador soberano. Entonces los tres están escuchando sin duda. Ahora bien, como normalmente, ¿verdad?, oramos en la congregación, oramos al Padre Todopoderoso Yahweh y cerramos la oración en el nombre de Yahushua. Ahora, si hay algo que yo considere que tenga que decirle a Yahushua directamente, pues sí le digo a Yahushua X cosa, o igual a la Ruach. Pero, o sea, normalmente el 80% de las oraciones
el 90% están dirigidas a Yahweh, en lo que respecta a oración como tal. O sea, repito, porque el decirle a Yahushua algo, eso viene siendo oración, porque orar es hablar. Yo sé que Él está a la derecha del Padre, y a través de la Ruach escucha todo. En ese nivel en el que está, tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, por eso, y tras de eso, no es como que mucha gente le hable a Él. Entonces, de fijo, tan menos ocupado que Yahweh. En el sentido de, me refiero, la gente está llamando a Jesús, cosas así, que sería como otro número de teléfono. Dice, hábleme acerca de la Ruach que se manifestó audiblemente a algunos en la historia. Bueno, en lo que respecta a Yahweh hablándole a gente a través de la historia, hubo muchas veces que lo hizo a través de ángeles. De hecho, esa era como la mayoría de las veces que vemos en la escritura en el antiguo pacto era a través de ángeles. Y estos ángeles, en la mayoría de los casos, se aparecían como personas comunes y corrientes. Común y corriente, la persona se le aparecía a alguien y eventualmente se llegaba a revelar que era un ángel, pero la persona a la que se le aparecía no sabía que era un ángel inicialmente, en algunos casos, durante todo el suceso. Por eso Pablo dice que debemos tener cuidado con cómo tratamos a las demás personas, porque en muchas ocasiones hemos tratado, o algunos han tratado con ángeles y no lo han sabido. Y si uno trata mal a un ángel, se puede meter en un gran problema. Obviamente también si trata mal a un ser humano, pero es diferente el juicio y la rapidez con la que pueda suceder. Entonces, primero era con ángeles, a través de ángeles. Después, por ejemplo, cuando llega el Shemuel, el profeta Samuel, estaba en el templo y escuchó la voz de Yahweh que le decía, Shemuel, Shemuel. Y eventualmente él, después de que va donde Elí, el sacerdote, varias veces porque piensa que era él, Elí le dice que la próxima vez diga, heme aquí, habla a tu siervo que escucha. Entonces Shemuel lo hizo cuando lo volvió a llamar, y ahí Yahweh le dijo algunas cosas. Ahí Shemuel estaba ante el arca, entonces eso se conecta con la presencia de Yahweh en el arca, hablándole a Shemuel que estaba tan cerca. Por otro lado vemos obviamente cuando le habló a Moshe, en ese caso era un fuego en una zarza, eso era el malach de Yahweh manifestado como un fuego sobre una zarza, un arbusto. Ahí sale la voz que llama a Moshe. Y hay otros eventos donde sucede, pero eventualmente se llega a manifestar ya sea un malach o Mashiach antes de haber encarnado. Pero sin duda, como dije, esa de Shemuel hay ocasiones, pocas, y por eso digo, no debemos esperar que el Todopoderoso nos llegue a hablar audiblemente, además de todo el bloqueo que se ha dado a través de, un montón de formas, que el enemigo, al saber cómo funciona la mente, las partes del cerebro, del cuerpo que se conectan con lo espiritual, con la comida, con el agua, con otro montón de cosas, ha tratado de bloquear eso para que la persona no sea espiritual. Entonces Yahweh está por quitar todos esos bloqueos, destapar todo eso eventualmente, bendito sea Él. Y por eso es que ahorita es tan difícil para muchos ser espirituales o buscar del espíritu, porque por un lado está bloqueado de muchas maneras lo que se conecta con lo espiritual, y por otro lado aquello que recibe placer en la carne está sobreestimulado. Entonces la gente solo anda buscando entretenimiento, dinero, descanso, según ellos paz. Quieren paz, pero no la buscan en donde la pueden encontrar. Entonces, por más que Yahweh llame, la gente está sorda. Por más que Yahweh se muestre, la gente está ciega espiritualmente, porque tiene sus ojos puestos en otras cosas, tristemente. Dice aquí, ¿es el Abba y el Ruach el mismo? Y si es el mismo, ¿por qué hablan de tres? Yahweh es uno, ese es el Padre. Yahweh es como la mente. Y repito, Yahweh es uno, pero de Yahweh emanó su voluntad. Su voluntad es la Ruach. En hebreo Ruach es femenino. Ahora está escrito, Yahweh es espíritu. ¿Por qué? Porque Yahweh es invisible, Yahweh es omnipresente, Yahweh es omnisciente.
que son cualidades que tiene la Ruach, que es la voluntad que emanó del Padre, así como de la mente sale el pensamiento. Pero para que ese pensamiento pueda ser expresado en la realidad, se necesita la palabra, y ese es el Hijo de la mente y el pensamiento. Y esos tres tienen una conexión esencial, básica, que es la que en el cristianismo y catolicismo han llevado al extremo de llamar Trinidad. Pero eso se vuelve una confusión porque es matemáticamente incorrecto el decir que 3 es igual a 1. El mismo Yahushua dice que el Padre es mayor que él. Si hay un padre y hay un hijo, tiene que haber una madre. Por eso Ruach es femenino. Pero en el hogar, el padre es la cabeza, la madre es el cuerpo, los hijos son las extremidades. Así como de Yahweh emanó la Ruach, de Adán emanó Eva, o salió Eva de su costado. Y a través de ellos dos vino Set, como el Hijo, hecho a su imagen y semejanza. Por eso Yahushua es la imagen del Padre. Como le dijo a Filipo, cuando Filipo le dijo, muéstranos al Padre, Yahushua le dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Porque sería como un hijo que tiene un padre invisible, que diga, si me ha visto a mí, es lo más cercano que va a llegar a ver con sus ojos algo. Porque al ser de la misma genética, su aspecto sería el mismo. Por otro lado, en el sentido de Yahushua no se trataba de aspecto físico, se trataba de el aspecto espiritual en el sentido de sus obras. Lo que él hace, eso muestra cómo es él, quién es él, su belleza, la belleza de su alma como perfecta, como la más alta, la más elevada. Espero haya quedado claro. Dice, ¿qué intención tienen grupos judaizantes donde las mujeres van todas tapadas, con brazos tapados y nunca muestran su cabello? Me refiero a taparse siempre, no solo cuando rezan. ¿Crees que se está iniciando? Ok, esa es otra pregunta. Lo primero, más que todo, siento yo, control. Ok, por un lado, es que bueno, si se llevan al extremo con mandamientos de hombres. En la escritura sí vemos que en el pasado sí se tapaban la cabeza, por ejemplo, principalmente si estaban casadas, por tener a su marido como cabeza, era su marido el que tenía el privilegio de ver a la mujer en sí, su cabello, que es una expresión de su belleza básicamente, físicamente hablando, puesto que la idea no es que la mujer ande llamando la atención de todo el mundo en la calle, sino que sea su marido el que tenga el placer de ver a su mujer en todo su esplendor. Pero sí, repito, lo llevan al extremo por muchas razones, tanto así que las mujeres de hecho usan peluca para salir, a pesar de tener cabello largo y todo, usan peluca, y después cuando llegan a la casa con el marido, algunos sí se la quitan, otros, o sea, de hecho tienen relaciones sexuales con una sábana en el medio, con unos cuantos agujeros para poder llevar a cabo el acto, y se llevan mucho al extremo algunas cosas, por miedo a la lujuria, por pensar que no van a tener el control, dominio propio que viene a través de la Ruach, como para poder manejarse y no caer en la lujuria, no caer en la perversión, sino controlarse y poder disfrutar de la relación sexual con la mujer como debe ser, naturalmente, y disfrutarlo en pareja dentro de los límites de la escritura, de lo que manda Yahweh. Dice que intención tienen grupos judaizantes donde las mujeres van todas tapadas. Sí, como le digo, en muchos casos control. En sí, dependiendo también del grupo, o sea, es muy curioso lo que dicen algunos libros positivamente de la mujer, pero el trato que le dan es completamente otro. Normalmente se les ve como, en esos grupos, ¿verdad? Que quede claro, como en un segundo plano, como menos importantes, a pesar de que, repito, en lo que enseñan dicen otra cosa con respecto a la mujer y lo grande que es la mujer, pero a la hora del trato que le dan, lo que le permiten a la mujer es muy poco, es muy triste, y sí, llegan a exagerar en muchos aspectos, pero eso es lo que hacen con la ley, por la letra, y los mandamientos de hombres que ponen uno y uno y uno más y uno más, tratando de proteger a la persona de que no cometa pecado, vuelven súper más difícil el mandamiento y terminan haciendo que lo rompa la persona, tristemente. Entonces, según ellos, es proteger a los hombres de caer en pecado, y a ellas también. De hecho, entre ellos no puede estar una mujer y un hombre en ningún lugar solos, tiene que haber separación, las mujeres no pueden cantar con los hombres, un hombre no debería ver una mujer cantar,
O sea, la mujer no debería cantar en público, básicamente. O sea, son un montón de leyes exageradísimas. Y repito, porque si tenemos el espíritu del Padre, tenemos dominio propio, deberíamos ser capaces de poder estar con el prójimo sin estar pensando en perversiones, en lujuria o en pecado, o cayendo en. Claramente uno debe tener cuidado y saber sus límites y demás, como para no ponerse en situaciones en las cuales el enemigo lo pueda llevar a el error completamente. Pero no deberíamos tener miedo de el prójimo o incluso del enemigo, porque Yahweh es el que nos da las fuerzas, el control, repito, y por eso somos precavidos, en el sentido de reconociendo nuestras debilidades y demás, y como está escrito, Yahweh se fortalece en nuestra debilidad, y por ende si esa es la debilidad de alguien, lo que debe hacer es trabajar en ello con el Padre, para no caer más en ese error, en ese pecado. Dice aquí, cuando usted dice no debería traer la mujer el cabello demasiado hermoso, ¿a qué se refiere? Por favor, me explica. Me quedé pensando en eso. Ok, voy a leerle el verso en un segundo. 1 Timoteo 2:9 dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces, tener un balance. No, obviamente se entiende, la mujer, en sí, como se dice en el judaísmo, la mujer tiene como raíz del alma el honor, y la belleza para la mujer es muy importante. Entonces se puede entender que la mujer busque, por el honor que está como su raíz, el verse bien, pero el punto es no llevarse al extremo eso, como para caer en la vanidad, en el pensar que la ropa costosa, que el cabello muy ostentoso, que las perlas, el oro, la plata van a hacerla verse mejor, cuando en realidad Yahweh está viendo el alma. Y si una persona tiene sus ojos puestos en todas esas cosas de las apariencias, claramente su alma está por otro lado. Entonces la mujer debería llegar a controlar eso, llegar a saber controlar el aspecto de la vanidad, y no que la vanidad la controle, porque la puede llegar a perder del camino correcto, por tratar de llamar la atención, tratar de verse como muy adinerada, tratar de llamar, o sea, el que le den honor. Entonces dice, así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Ahora, la mujer no debería estar casi desnuda, como visten muchas mujeres tristemente, que hace que muchos hombres caigan en pecado, al menos en su corazón, en su mente. Además de, ¿verdad?, lo negativo que puede traer a la mujer, por supuesto. Dice, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y 1 Pedro 3:3 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Curiosamente, la gran ramera de Apocalipsis se viste de oro y de perlas. Entonces ahí se hace un contraste también de la doctrina falsa a lo que lleva, mientras la doctrina verdadera lleva a la modestia y demás. Explíqueme 1 Timoteo 3:16. Ella fue manifestado en carne, palabra y ruaj, como en Yohanan 10:30. Dice 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Elohim fue manifestado en carne. Recuerde que Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim. Por eso en Génesis vemos que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Elohim es plural, poderosos. Como cuando David dijo, Yahweh dijo a mi soberano, siéntate a mi derecha. O sea, dos por encima de David, el rey de Israel. Entonces, él es Elohim, porque es la manifestación del poderoso Yahweh, su palabra. Entonces, Elohim, como dice Juan, que Yahushua, la palabra, es Elohim. Elohim fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, porque los fariseos lo condenaron, Satanás lo condenó porque le tuvo envidia y miedo, pero en el espíritu él fue justificado porque cumplió toda la Torá. Visto de los ángeles, porque Lucifer fue el que quiso
influenciar a los fariseos para que lo mataran, y los ángeles vieron a Mashiach ahí sacrificado, obteniendo la autoridad de todas las realidades. Predicado a los gentiles, los discípulos después llevaron la enseñanza al mundo entero, puesto que los suyos le rechazaron, mas a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Yahweh, dice Juan 1, 11 y 12. Creído en el mundo, recibido arriba en estima, a la derecha del Padre en el cielo. Y me pone, es Yahweh manifestado en carne, palabra y ruach, como Yahuanán 10:30, vamos a ver Yahuanán 10:30, dice, el Padre y yo uno somos. Ahí está diciendo que a través de su espíritu, y al ser él el Hijo de Yahweh, su palabra, son uno, porque el Padre no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, como él no miente, él y su palabra son uno, están de acuerdo, tienen la misma opinión, están de acuerdo en la doctrina, en la verdad, etc., siendo él mismo la verdad, Yahweh el amor. Dice aquí lo mismo, la ruach es el dador de las lenguas. La ruach, ¿de cuáles lenguas? Si se refiere al don de lenguas, sí, pero la diferencia de las lenguas se dio por la rebelión del hombre, que Yahweh descendió y confundió las lenguas para que no pudieran básicamente destruir la tierra antes de tiempo. Por eso Yahweh dio las lenguas a través de su espíritu en Shavuot, para empezar a devolver todo como al inicio, para poder entendernos como debe ser. Y eventualmente, como dice las escrituras, en los profetas, Yahweh dijo que va a limpiar los labios de las personas para que ya no lo llamen Señor, sino que lo llamen por su nombre, que lo llamen esposo, que lo llamen Yahweh. Dice que va a quitar los nombres de los señores, los nombres de los ídolos, de las bocas de todos. De hecho, dice que va a destruir todos los nombres que tienen imagen, o sea, todos los nombres de ídolos. Yahweh no solo va a destruir los ídolos, sino también los nombres de esos ídolos. Y como sabemos, el nombre Jesús tiene un ídolo. Cualquier persona oye el nombre Jesús y se imagina la imagen que ha hecho el catolicismo: blanco, cabello largo, ojos claros, delgado, etcétera, etcétera. Esa imagen es la imagen de Jesús. La escritura dice que todo nombre que tenga imagen va a ser destruido. Entonces Jesús, Dios, son nombres que van a ser destruidos, desechos. Dice, ¿cómo se perdió el nombre hebreo si Shaul lo llevó a las naciones por su propia boca? Como Shaul se murió y después la gente hizo lo que le dio la gana con su enseñanza, como hemos visto una y otra vez en el montón de doctrinas falsas que hay en el mundo, muchas que se basan en Paulus, torciendo lo que él dijo, porque el mismo Pedro dijo que lo que Shaul enseña es difícil de entender, y muchos lo tuercen como para hacer doctrinas como la de creciendo en gracia o salvo, siempre salvo, y cosas así, de que el pecado ya no existe y demás. Errores doctrinales por basarse en cosas de Paulus que no entendieron. Shaul llevó el nombre, pero después llegaron otro montón. El mismo Shaul nos enseña que aún en el tiempo que él estaba predicando ya había gente enseñando otras cosas. Entonces, ¿qué se puede esperar una vez que él muere? ¿Cuál es la apariencia actual de Mashiach? Ya que Shaul estuvo con él y Yahuanán en visión vio a Mashiach no en carne y sentado en el trono. En lo que respecta a lo que, bueno, no sé si se refiere a Yahuanán, ¿verdad? El que escribe Apocalipsis. Él vio al Malaj, o se podría decir la unión del primero y el último, puesto que habla de cabello blanco como la lana, que sería, puesto que ya Yahushua tiene sus 2000 y resto de años de estar vivo, y como la lana, eso es particular, ¿verdad? Muy diferente al pelo lacio que normalmente le ponen. Piernas o piel en sí cuando se enfoca en sus piernas, como de bronce, quemado por un horno. Bronce menciona ojos de fuego y demás características que se ven, pero repito, hay varias formas en las que se puede interpretar eso, puesto que Yahuanán dice vi a alguien semejante al Hijo del Hombre, no dice que sea exactamente el Hijo del Hombre. Por eso digo que es la unión del primero y el último, es una mezcla de primero y último. Ahora bien, Yahushua vino con un aspecto físicamente cuando recibe la resurrección. Él es capaz de cambiar su aspecto, puesto que hay ocasiones en las que está con los discípulos y no lo reconocen hasta que él quiere.
Entonces, por decirlo así, él tomaba el aspecto que había tenido cuando anduvo con ellos para que lo reconocieran, pero ya había obtenido un aspecto diferente, más elevado, similar, o se podría decir el mismo que el que tomó cuando se transfiguró ante los discípulos. Cuando se transfiguró, tomó otra figura, y esa sería la que tomaría eventualmente después de la resurrección. Eso era lo que representaba esa transfiguración. Puedes contarnos tu testimonio, tu proceso hasta llegar a lo que eres hoy, un resumen de tu caminar. En sí, bueno, yo es que no sé ni por dónde empezar ni por dónde terminar, pero digamos, desde que nací siempre recuerdo haberme deprimido por una u otra cosa, al menos 2-3 días de la semana, una cosa así. Era muy común para mí el estar pensando en cosas negativas, en el sentido de posibilidades negativas que se diesen en la vida futuro, y eso me hacía agobiarme en el presente del momento. Entonces, se puede decir, luché con eso bastante, a pesar de que también cuando estuve, digamos, en colegio, escuela, no puedo negar que la pasaba bien, en el sentido de que me llevaba bien con los compañeros y solía hacer chistes y demás. Pero también eso es algo particular de algunas personas que pasan por depresión, es que es como altibajos, es como a veces está en un extremo bien y después otro extremo mal. Entonces se daba eso. Era lo que llaman bipolar, por ejemplo. Después de esa niñez, juventud, así, ya cuando llegué a la juventud empecé a cometer errores, ¿verdad? Como suele suceder tristemente, la mayoría de los casos, claro está. Y esos errores me llevaron a sufrir bastante, o sea, más de lo que ya estaba sufriendo por las ideas que me hacían en la cabeza. Y de hecho se podría decir que se multiplicaban, ¿verdad? Al sumarlo uno con lo otro se me hacía peor la depresión, entonces cada vez iba empeorando. A pesar, siempre creía en el Todopoderoso, siempre creía en la Escritura como inspiración celestial. Mi papá me regaló al terminar la escuela una escritura, entonces me di a la tarea de empezar a leerla a los 17 años, capítulo por capítulo, hasta que ya la leí toda, y bendito Yahweh, eso me ayudó en cierta manera, pero obviamente lo que entendí fue un poquititito comparado con lo que Yahweh me llegaría a revelar eventualmente, y obviamente con todo lo que falta. Después de haberla leído y estar tratando de mejorar mi vida, con los meses, podría decir 1 año, 2 años, empecé otra vez a caer en error, uno que otro ahí X, y ya a los 23 decidí que ya era demasiado, necesitaba cambiar ya del todo. Sabía que había algo andaba mal, incluso con lo que creía, en el sentido de que no veía el cambio que pensaba debería haber según lo que dice la Escritura con respecto al poder de Yahweh. No veía el cambio en mi vida, en mi corazón, y veía también toda la falsedad del cristianismo y demás. Entonces ya me estaba empezando a dar cuenta de eso. Ahí tomé un paso de fe, me fui para Estados Unidos ahí con una fe X, pero Yahweh me tenía otras cosas ahí planeadas. Y digamos, lo que respecta al mundo parecía ir muy bien, pero se estaba poniendo muy oscuro, el sentido de que empecé a sentir como el enemigo me quería atrapar bastante feo. O sea, fue muy particular ese tiempo allá. Sí, lo sentí muy espiritual, o sea, sentía al enemigo en el sentido que me firmó un sello ahí de música, me firmó, pero empezó a querer que hiciera música que yo no quería hacer, reggaetón y eso, yo no quería hacer esa música. En sí, el sello era bastante humilde, en el sentido de que sí, no había mucho ahí, el estudio era peor que el que bendito Yahweh utilizo hoy en día. Pero hubo varios eventos ahí estando en el estudio con la persona que producía, que era, digamos, como el otro que cantaba también, y estaba ahí como mi amigo, pero se dieron varias cosas que parecía, o sea, no sé cómo explicarlo, o tal vez podría, pero con más tiempo y más intimidad quizá. Pero sí fue algo muy espiritual, que el Todopoderoso me dejó ver que el enemigo me estaba tratando de atrapar a través de ese lugar.
era ahí en Brooklyn. Entonces ese tipo de cosas, el hecho de que era en Nueva York y toda la cuestión, y me habían firmado, se habían creído en que yo iba, o sea, en mí y toda la cuestión, me hizo, ¿verdad? En el sentido de la carne, pensar que venían cosas que había esperado después también para una película, habían aceptado, y entonces todo estaba según la carne funcionando, pero de repente se empezaron a venir abajo cosas al darme cuenta de lo que era, y repito, a ver el enemigo en varios aspectos, en varias caras. Entonces decidí dejar eso, dejar de aparecerme por ese estudio, dejar de buscar al productor de esa película que había dicho que iba a hacer la película, pero no tenía ni un 5 para hacerla. Eh, y me metí en el cuarto que había rentado, y ahí empecé a estudiar, o sea, continuar con el estudio que estaba en realidad, porque ya había empezado a estudiar. eh, Estaba haciendo una presentación del Illuminati y demás, estaba ya empezando a cambiar las letras de mis canciones, y estando ahí, eh, el padre, ya después de un tiempo de una oración muy fuerte que hice, porque estaba ya decepcionado de todo, ya estaba harto de todo, le pedí al padre que por favor me revelara algo necesario para el mundo entero, que todo el mundo necesitara saber, que por favor me revelara algo por lo que fuese, que hiciese que yo valorara la vida, que yo quisiera vivir, o más que eso estuviese dispuesto a, a dar mi vida por. Entonces en eso, estaba leyendo, estudiando, y en cuestión de 3 días de esa oración me reveló el nombre verdadero del Padre y del Hijo, y eso fue un cambio radical que hizo en mi vida, y a partir de ahí empecé a predicar diferente de lo que predicaba, porque ya para ese tiempo también predicaba el fin de los tiempos, eh, en iglesias cristianas, pero una vez que empecé a predicar del nombre y más allá de lo que ya me había revelado, lo que venía, empezaron a cerrarme puertas en el cristianismo, aquí y allá, y bendito Yahweh después abrió las puertas en Urbano 2013, y ahí algunas personas quisieron reunirse conmigo para aprender más, y ahí empezó la congregación que se llama El Camino de Yahweh, cuya página oficial es losdelcamino.net, y llevamos desde el 2013 reuniéndonos para estudiar la escritura, y por eso es que ya está grabada casi toda la escritura, bendito Yahweh. Hemos estudiado más de lo que está grabado, pero empezamos a grabar hace como 3 años quizá, entonces por eso, hasta ahora es que estamos terminando la escritura nuevamente, bendito Yahweh, y pueden accesar todo eso. Y en sí, a partir de darme el nombre del Padre, me ha dado, bendito Yahweh, un montón de cosas más, revelaciones, gozo, llenura, alegría, etcétera, paz, hermanos, hermanas, familia, además de la que bendito Yahweh ya tenía de carne. Entonces sí ha sido una bendición inmensa, pero sí, ese es un resumen, y sé que tal vez me extendí. Dice, cuando Sebastián vio que los cielos se abrieron, imagino que se refiere a Esteban. Dice, y vio al Padre y a Yahushua. ¿Qué fue lo que vio? Yahweh es Ruach, entonces vio al primero y al último. Pues interesante, buen punto, o buena forma de verlo. Esa es una posibilidad, puesto que el último va a venir como el Padre, o sea, va a venir a representar al Padre. Entonces puede ser que haya visto al último como si fuera el Padre, puesto que cuando Yahushua estaba en la tierra dijo que el Hijo del Hombre estaba en el cielo, y después cuando le dijeron bueno, él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo el Padre es bueno, que está en el cielo. Entonces es una posibilidad, una forma de verlo en lo que respecta imagen, pero en lo que respecta a Yahweh, que es invisible, la posibilidad es lo que sucede también con los profetas, que Yahweh, como es invisible y el mundo celestial es invisible, el tercer cielo en sí, haya puesto o usado la imaginación de Esteban en ese momento, se podría decir, a través del DMT que estaba soltando en ese momento, de adrenalina, donde lo estaban matando, para hacer que se hiciera una imagen ante él en su mente del Padre y el Hijo a su derecha, cosa que es una realidad, pero como dice usted, el Padre es invisible porque el Padre es espíritu. Normalmente a los profetas Yahweh utiliza, repito, la imaginación que puso en el hombre, y no para, o sea, que no se interprete como para que se imagine algo que no es, sino porque la imaginación, como su nombre lo indica, es para hacer imágenes. Entonces Yahweh utiliza la imaginación del profeta para que se haga la imagen que Yahweh le quiere mostrar, para que así la persona logre, el profeta, interpretar lo que Yahweh quiere decir. Como en la escritura leemos parábolas y se tiene que interpretar el mensaje, igualmente la visión se debía interpretar. ¿Por qué veía a un anciano de días en un trono? ¿Qué es eso? Y uno a la par, etcétera, etcétera.
Entonces, lo que usted dice es una buena forma de verlo y se conecta con varias partes de la escritura, como dije, Juan 3:13, y también cuando lo llaman bueno, pero en un sentido de cómo funciona normalmente con la mente del hombre, es que como el hombre está en carne y está acostumbrado a las imágenes, Yahweh utiliza el cerebro del hombre para proyectar imágenes al hombre. Y ese momento en el que se está pasando de la vida a la muerte es un momento en el que eso se da muchísimo en el cerebro. Me refiero por el DMT que se suelta, que es lo que se llama normalmente, bueno, por algunos, la molécula espiritual.